Hola a todos, les saluda Jimmy Barrón. En esta oportunidad presentando el webcast para el curso del AutoCAD PNID en su versión 2014. Los invito a que se inscriban a la plataforma de TeamCloud y que tenemos bastantes sorpresas para ustedes. Bueno, comencemos con este webcast y bienvenidos todos. Vamos a empezar por hacer en este caso una pequeña introducción sobre lo que es el software, y es la misma descripción que ustedes pueden encontrar en la página web del Autodesk. Sí, el PNID como software ha sido creado más o menos entre el año 2008 y el 2009, siendo ya la versión del 2009 la que es activa y a la que se le ha hecho mejoras a la actualidad, ¿sí? Obviamente, como cualquier software de Autodesk, está construido bajo la plataforma del AutoCAD clásico, y obviamente su principal función es la de diseñar diagramas PNIDs, o también los conocemos como tuberías y diagrama de instrumentos, ¿sí? Diagrama de tuberías e instrumentos también. Entonces, en el curso del PNID lo que vamos a aprender es a realizar este tipo de diagramas. Bueno, aquí yo tengo ya uno listo, que también forma parte, en este caso, del nivel básico del PNID. Lo que ahora voy a hacer, o voy a proceder a hacer, es a mostrarle algunas de las herramientas que tiene el software. Como han podido fijarse o han podido ver en el monitor, tiene herramientas similares a las que tendría cualquier AutoCAD normal. Sí, pero adicionalmente a eso, el Autodesk le ha agregado botones de mayor practicidad y mayor simplicidad a la hora de crear, en este caso, PNIDs, ¿sí? Como todo proyecto del tipo BIM, Building Information Manufacturing, este no es ajeno a ello, por lo que también ya la base de creación de trabajos o de diseños dentro de lo que es el software se hace mediante la gestión de proyectos, por lo que se tiene que crear un proyecto dentro del cual se irán agregando mucha información, ya que este proyecto no solo va a tener dibujos o en este caso DWGs, que es el formato típico de Autodesk, sino también va a tener base de datos, va a tener que concatenarse con base de datos de especificaciones técnicas de tuberías, de equipos, de válvulas y demás accesorios que podamos encontrar. ¿En qué diferencia el PNID del AutoCAD clásico? Si podemos ver en el dibujo esquemático que estoy representando ahora, vemos líneas, flechas y algunos bloques que podemos agregar automáticamente con el AutoCAD PNID. Pero lo que hace que este software sea bastante interactivo, bastante didáctico, es justamente el manejo inteligente que tiene cada uno de estos bloques, cada una de estas líneas que ustedes ven en pantalla. Voy a hacer un ejemplo de la inserción, en este caso, de una línea, para que ustedes vean la practicidad del software. Como ya les había dicho, vamos a tener que trabajar siempre con un editor de proyecto, ¿sí? Voy a entrar en este caso al Project Setup para ver cuál es la configuración de este proyecto que he creado. La creación de proyectos se hace también dentro del curso, es bastante sencillo de hacerlo, ¿sí? Fíjense, voy a entrar ahora a la base de datos de equipos que trae el PNID por defecto, ¿sí? Y como podemos ver, aquí encontramos una base de equipos bastante extensa, ¿no? Podemos encontrar diferentes equipos como compresores, filtros, intercambiadores de calor, bombas, tanques, etcétera. Bueno, los que trabajamos en el rubro de ingeniería de procesos estamos muy relacionados con ese tipo de equipos, así es que no se nos va a hacer difícil entender la nomenclatura. También tenemos una base de datos completa de válvulas, ¿sí? Tenemos válvulas de bola en ángulo, válvulas check, válvulas mariposa, válvulas con puerta, válvulas de inspección y así, diferentes tipos de válvulas. También tenemos accesorios o los fittings, como las caps, también las reducciones, los codos, las bridas y diferentes otros accesorios. Bueno, este es algo para mostrarles un poco de lo que trae el software, y ahora sí pasamos a la parte práctica. En el dibujo que están viendo ahora,
Cada una de estas líneas, como ya les había dicho al principio, es inteligente. Fíjense qué es lo que sucede cuando yo llevo el puntero del mouse hacia una de estas líneas que ya tengo insertada. Me sale una etiqueta, en este caso vendría a ser el tag, en donde me indica que es una línea de tubería de 2 pulgadas, que es de un material de acero inoxidable clase 100. También me dice que por esa línea está pasando steam, vapor, y pertenece al área 2 y es la línea número 6. ¿Sí? ¿Cómo he sacado yo esa información o cómo ya la he ingresado? Que es la misma que está acá, en este caso ya es una anotación. Voy a buscar una que esté horizontal. Bueno, voy a crearla mejor una. Le doy anticlic, fíjense qué sencillo es crear las anotaciones de esta forma. Esto es lo que ustedes vieron cuando yo llevé el puntero del mouse. Eso es lo que me interesaba, ¿sí? La primera terminología me indica que es el diámetro. La segunda, la spec, es acero inoxidable clase 100. La tercera división hace referencia a lo que es el servicio. En este caso es vapor, steam. Es la línea que está en el área 2 y es la línea número 6. Entonces esa, por ejemplo, es una normalización ISA y que nos da muchísima información sobre cómo el software trabaja. El software trabaja, en este caso, completamente normalizado bajo la norma ISA, que es la Society International of Automation, que es la encargada justamente de velar la codificación y la nomenclatura que se pueda incluir o no dentro de un diagrama de P&ID. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque cada uno de estos instrumentos que ustedes ven en pantalla, empezando de los equipos, las líneas, las válvulas, están codificadas por la norma internacional de la ISA. Ustedes pueden visitar la página de la ISA entrando a www.isa.org. Es una página muy interesante en donde ustedes pueden encontrar datos muy interesantes para poder actualizar, en este caso, la información que poseemos. Listo. Dicho esto, como les hice mención, dentro del curso del P&ID, nosotros vamos a iniciar siempre con un proceso muy explicatorio antes de entrar todavía al uso del programa, ¿sí? Es bastante obvio y bastante evidente que para poder hacer un diagrama P&ID nosotros tenemos que tener el conocimiento necesario en control de procesos y automatización industrial para poder hacer estos diagramas, ¿sí? Al inicio nos va a parecer bastante confuso ver estos círculos, cuadrados, líneas, letras, y al principio, si no tenemos el conocimiento, como les digo, sobre todo un curso de, en este caso, instrumentación industrial, se nos va a hacer un poco confuso y de nada va a servir el poder aplicar o colocar adecuadamente dentro del diagrama, ¿sí? Entonces, dentro del curso nosotros estamos también haciendo, fíjense que vamos a tocar el módulo 1, vamos a ver todo lo que es algoritmos de control para ver el conocimiento previo que se debe tener antes de desarrollar el software, ¿sí? Explicamos qué son los sistemas de control, también determinamos los tipos de control, los lazos de control, ¿sí? También hacemos, en este caso, un poco de explicación de instrumentación. Vemos, en este caso, el tema de sensores, el tema de controladores, y también vemos, en este caso, el tema de los actuadores, ¿sí? ¿Para qué explicamos todo esto antes de hacer el software? ¿Sí? Lo hacemos porque justamente al principio les había indicado que tengo bloques nuevos de los cuales no sabemos mucho, ¿sí? Inclusive si yo llevo el puntero del mouse hacia estos bloques, me sale una descripción, pero está en inglés, obviamente una descripción muy básica de qué objeto estoy seleccionando. Sí, es muy factible llevar el puntero del mouse el uso del AutoCAD P&ID es tan sencillo como llevar el puntero del mouse a este lado y llevarlo al área de trabajo y un clic para insertar. De esa manera se llenan algunos datos adicionales y el bloque se inserta en nuestra área de trabajo. Pero de nada nos serviría si nosotros no tenemos el conocimiento suficiente como para poder interpretar ese tipo de información. Entonces, para eso hacemos el curso, y justo aquí está
Lo que les decía, es un software que está normalizado por la ISA, también trabaja con norma ANSI, norma GIS y también la muy conocida ISO, ¿sí? Entonces, eso también se explica dentro del curso. Hacemos un poco de lo que es diagrama de bloques, cuál es la representación, tomamos en cuenta los criterios para elaborar los bloques. También vemos justamente aquí la nomenclatura. Esta nomenclatura es basada en ISA. Hace referencia a lo que es equipos, por ejemplo, ¿sí? Si un equipo, por ejemplo, empieza con la letra B, o con la letra C, o con la letra E, tiene una significancia. Si es que empieza, por ejemplo, con la letra E, significa que es un intercambiador de calor o un heat exchanger, ¿sí? Ahora, ¿de qué tipo es? Si es que es tema o otra característica, eso también lo vemos dentro del software. Regreso a mi área de dibujo, ¿sí? Voy a seleccionar, fíjense, voy a ir a la parte de Equipment y voy a seleccionar un intercambiador del tipo tema que está por acá. Clic aquí, llevo el puntero del mouse al área de trabajo, clic aquí para insertar y automáticamente el software me pide qué tipo de dibujo o tipo de equipo es, ¿sí? Y ya lo detecta por defecto que es un intercambiador de calor. ¿Estamos? Y lo único que me faltaría sería llenar los otros valores que me están pidiendo. Entonces es bastante sencillo, se asigna la etiqueta y el bloque se inserta dentro de nuestro PIAN-ID. Y fíjense que ya tiene inclusive las boquillas para hacer las conexiones, ¿sí? Estas son las boquillas de las cuales nosotros podemos hacer las conexiones. ¿Qué más nosotros necesitamos dentro de lo que es el software para poder desarrollarlo sin tener ningún problema? Necesitamos también cuál es la representación ISA típica, y dentro del programa de capacitación de estudios que tenemos, también estamos mostrando todos los tipos de servicios que podamos encontrar. En este caso, la representación de los equipos. Tenemos servicios auxiliares, transportadores, separadores, quebrantadoras, molinos. Tenemos también vaporizadores y voy a ir pasando, ustedes van a ir reconociendo todas las representaciones que se pueden ingresar dentro del AutoCAD PIAN-ID, ¿sí? De esa forma. Una vez que nosotros tengamos ya el criterio necesario de reconocer los equipos, nosotros tenemos que también conocer, en este caso, cuál es la representación gráfica de los instrumentos, ¿sí? Y para eso también enseñamos qué significan cada uno de estos cuadritos, círculos, rombos, líneas que vemos acá, ¿sí? Eso está en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué representan los círculos? Cuando están como instrumento o como identificadores. Tenemos las 5 opciones en las formas que podemos encontrar los círculos, ¿sí? Después tenemos los cuadrados y cuál es su representación de los cuadrados, en qué caso se puede usar esos cuadrados. También si son grandes o pequeños. Y esto es lo más interesante, ¿sí? Dentro del AutoCAD PIAN-ID nosotros vamos a encontrar instrumentos generales de esta forma. Y por ejemplo, si yo le doy clic en el círculo, me dice que es un instrumento discreto que está montado en campo. Ahí es una traducción del inglés que aparece en pantalla, pero yo ya lo tengo aquí traducido. Fíjense, es un instrumento discreto que está montado en campo. ¿A qué hace referencia eso? Es un instrumento discreto, puede ser un capilar para medir presión, o puede ser en este caso una termocupla para medir temperatura. También puede ser un medidor de flujo, puede ser un medidor de orificio, un pitot o algo. Quiere decir que está en la misma línea de la tubería, que está montado en campo. A eso se refiere, ¿sí? También tenemos algunas variables aquí con respecto a lo que ya es instrumentación y su representación, y la identificación obviamente de cada instrumento, ¿no? En este caso voy a ir al PIAN-ID que tengo hecho para explicarles un poco, ¿sí? Fíjense en este instrumento, ya sabemos qué tipo es, ¿sí? Es el que tiene una rayita en el medio, es un cuadrado con círculo, y es un DSS, que tiene acceso primario. Y si voy a mi cuadro de reconocimiento de instrumentos, vamos a ver que es justamente este, ¿sí? Es un controlador mecánico que tiene acceso al programador. ¿Qué significa esto? Que está montado en el panel principal.
está montado en la cara frontal del panel para que se pueda hacer cualquier seteo o cualquier modificación posterior. Entonces, eso es este dispositivo que estoy mostrando ahora. Ahora, las letras, ¿qué significan? Volvamos a nuestra diapositiva, ¿sí? La primera letra, dice, puede ser solamente letras del A a la Z, me indica, ¿sí? En este caso, un valor. La segunda letra o las letras sucesivas también pueden ser del A a la Z, me indican un valor. Y por último, la numeración que va en la parte de abajo, que va de 0 a 9, también me indica una posición. ¿Y a qué hacen referencia eso? A esto, ¿sí? Si la primera letra empieza con cualquiera, puede ser, por ejemplo, en este caso se me ocurre la letra P, que debe estar en la siguiente tabla, que es esta, ¿sí? Aquí tengo la letra P, significa que es un instrumento que mide variables de presión. Si fuera T, será un instrumento que mide variables de temperatura. Eso es con respecto a la primera letra. Entonces, viendo eso, ya podemos determinar, por ejemplo, que este instrumento que tengo aquí es, referido a la primera letra, un medidor o un instrumento de temperatura, ¿sí? Ahora, la segunda letra, vamos a hacer referencia a eso. La segunda letra es la letra I, y la letra I debe estar por aquí. La letra I me dice que es un indicador. Entonces, si yo vuelvo al P&ID y hago la correlación con eso, significa que este instrumento es un indicador de temperatura. Pero sucede que en este caso yo tengo 3 letras. Esto por lo general ya ha sido ampliado recién a partir del año 2004, 2003, ya que antes de ese año los instrumentos eran fabricados solamente para hacer una función. Hacían la función de indicador o hacían la función de controlador. Pero a partir de ese año, con el aumento de la tecnología o el avance de la tecnología, habrán hecho lo que los instrumentos hagan 2 funciones al mismo tiempo. Y esto justamente es uno de ellos. La tercera letra o la letra sucesiva, que vendría a ser para nosotros, significa, es una letra sucesiva, en ese caso es C, por lo tanto es control, ¿sí? Entonces, viendo y haciendo la interpretación ya de este instrumento, le diríamos que es un controlador e indicador de temperatura. Y la numeración 1 me indica qué número de instrumento es este. Entonces, si aparece la letra 1, será porque es el primer controlador e indicador de temperatura. Esa es la nomenclatura que se tiene. Por ejemplo, este es un instrumento discreto, ya sabemos que es un circulito, está montado en campo. La primera letra es T, ¿verdad? Entonces es un instrumento de variable de temperatura. Y la segunda también es T, entonces voy y me fijo en la tabla. Obviamente esto requiere de un grado de memorismo no tan complejo, ya que son pocas características, ¿sí? La segunda letra o la letra sucesiva, si es T, es un transmisor. Entonces podemos deducir de que este instrumento es un transmisor de temperatura, y este vendría a ser su lob, o sea, el orden en que está ubicado este transmisor de temperatura. Me indica que es el primer transmisor de temperatura, ¿sí? Ahora, en este caso también tengo la letra T al inicio y seguida por la letra Y. La letra Y tiene también su correlación dentro de nuestra tabla. Si ustedes logran ver la letra Y, quiere decir que es un relé o una computadora. En este caso, para nosotros viene a ser un relé, es conocido también como un transductor. Entonces vendría a ser un transductor de temperatura o un transductor de, en este caso, de señal. Listo. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir a este punto que está acá. Es bastante fácil, ¿sí? Es un indicador de presión. Aquí tengo un LT. Ahora buscamos la letra L. Es tan sencillo como eso, siempre y cuando tengamos memorizado esta tabla. La letra L significa que es nivel, es una variable de nivel. Y la segunda letra es un I. Entonces, ¿qué significa? Perdón, es una T. Es un transductor de nivel. Entonces eso es bastante fácil. Aquí tengo, por ejemplo, un leak.
¿Qué vendría a ser un leak? Si L es nivel o level, C es controlador, I es indicador, sería un controlador e indicador de nivel. ¿Y qué número de controlador e indicador de nivel es este? Vendría a ser el número 2. ¿Por qué el 2? Porque el 1 ya se ha colocado en este punto. Fíjense, el conteo que hace el software es automático. Si reconoce un bloque o un instrumento, ya el siguiente va a tomar una numeración sucesiva. Ese también es algo bueno. ¿Listo? Entonces, eso es para reconocer, por ejemplo, los instrumentos. Lo mismo sucede con las líneas, ¿sí? Si ustedes se fijan en las líneas que están de color azul, son las líneas principales, como su mismo nombre lo dice acá, son líneas primarias o segmentos primarios. Las de color que están un poco celeste o un poco más bajo son las líneas secundarias. También tenemos líneas de comunicación. Voy a hacer énfasis en este pequeño cuadro que tengo acá. Este primer bloque o este primer tramo de línea tiene como una X entrecruzada. El segundo tramo, que vendría a ser este, es una línea punteada. Y el tercer tramo es una línea con líneas oblicuas paralelas entrecortadas, ¿sí? Cada uno de estos también tiene su significancia y lo vamos a ver también en la teoría. Primero vemos la teoría. Antes que me olvide, todas las posibles combinaciones que nosotros podamos encontrar de los instrumentos está aquí en esta pequeña tabla, ¿sí? Si tienen 3 letras, hay opciones en donde se coloca hasta 4 letras. Eso va a depender del tipo de instrumento que nosotros tengamos y a la mano y podamos instalarlo dentro del diseño. Algo que ver aquí es justamente lo de las líneas. Cada una de esas representaciones que ya les había dicho tiene su nomenclatura. Si nosotros buscamos la línea, en este caso que tenía las X entrecortadas, de esa forma, me dice que es un tubo capilar. Y los tubos capilares son los comúnmente nos sirven para determinar, en este caso, presiones diferenciales, y también algunos lo usamos como termopozos para colocar termocuplas. Entonces ya sabemos que esta línea con X es un tubo capilar. La segunda línea es una línea entrecortada, punteada, que significa que es una señal eléctrica. Y la tercera línea que vimos, la que tiene las líneas oblicuas cruzadas, hace referencia a una señal neumática. Entonces, si volvemos al software, este vendría a ser un tubo capilar, en donde está colocado, en este caso, un termopozo para la medición de la temperatura, Luego tengo, en este caso, la línea de transmisión eléctrica entre estos dos instrumentos con el controlador, y por último el transductor que convierte la energía eléctrica a una señal neumática para activar o desactivar esta válvula de control, ¿sí? Entonces es así de sencillo interpretar la parte, en este caso literal teórica, en el programa, ¿sí? Listo. ¿Qué más vemos dentro del software? Justamente vemos algunas características que deben tener los PIAN-IDs y demás funciones. Entramos ya a lo que es directamente el entorno de trabajo, vemos cómo se crean los proyectos, algunos detalles que hay que tener en cuenta sobre las unidades, las especificaciones técnicas y algunas otras cosas. Vemos también bastante, en este caso, lo que es en referencia a las escalas, para que quede nuestro PIAN-ID de acuerdo a nuestro criterio y que quede también bien o presentable para nuestros clientes, ¿sí? Voy a, en este caso, hacer un ejemplo sencillo de una línea para mostrarles cuán inteligentes son. Voy a tomar como referencia este pedazo de tubería que tengo acá. Clic en línea, fíjense, llevo el puntero del mouse, el clic, llevo el mouse hacia la dirección que necesito, clic aquí, barra espaciadora para terminar de dibujar y se agrega la línea. Fíjense que selecciona todas las líneas punteadas, y si nos fijamos en su etiqueta, en la etiqueta no aparece su nombre completo, se podría decir, aparecen signos de interrogación. Ahora lo que voy a hacer es justamente darle esas propiedades asignando una etiqueta. Primero le diré que está en el área 002, porque ese es el valor que yo he puesto por defecto para que me haga las etiquetas. El diámetro le diré que sea de 3 pulgadas, fíjense.
El tipo de material le voy a decir que sea acero al carbón, SS150. Puedo seleccionar este de esa forma. El tipo de servicio es steam condensate o condensado de vapor, que ya ha sido heredado por defecto de la línea anterior. Por lo general, cuando hacemos líneas nuevas, nosotros tenemos que dar este tipo de servicio. Y algo importante que recalcar acá, si nos fijamos, tenemos diferentes servicios, ¿sí? Desde aire, tengo aceites, tengo agua, tengo vapor, tengo descarga de desagües, aceite, agua de mar y diferentes servicios. Si es que el producto que nosotros estamos procesando para el diseño no se encontrara dentro de esta lista, también se puede agregar. Ese no hay ningún inconveniente, solo tenemos que buscar cuál es su representación simbólica, ¿sí? Como valor, en este caso resumido, de cuál es el nombre del producto que queramos insertar. Lo buscamos eso ya en la ISA o en algún otro organismo que se encargue de normalizar ese tipo de detalles y los insertamos. Eso no hay ningún problema. Listo, aquí también me dice que pertenece a la línea 207, obviamente pertenece al área 2 y esta es la línea número 7. Le asigno la etiqueta, fíjense. Ahora llevo el puntero del mouse hacia ese punto y me sale todos los valores que acabo de ingresar. Entonces estamos correctamente. Una vez hecho eso, voy a agregar una válvula y fíjense qué tan sencillo es agregar una válvula. Voy a seleccionar una válvula con puerta. Si yo llevo el puntero del mouse, el software es autointuitivo, ¿sí? Fíjense, está de manera horizontal. Si yo llevo a este lado, el software automáticamente voltea el bloque. Voy a darle clic aquí. Fíjense, acaba de heredar el diámetro de la tubería. Voy a hacer otra válvula por acá. En este caso voy a poner una plug valve o ponemos un globo. Clic aquí. Le doy clic aquí. Fíjense, ya hereda las propiedades del diámetro. ¿Qué sucede? Fíjense, si yo cambio, en este caso, el diámetro de esa línea de tubería, le voy a poner a 2 pulgadas. Clic aquí, asignamos y ambos bloques automáticamente heredan las propiedades, ¿sí? Obviamente aquí me faltan agregar las etiquetas a las válvulas. Lo que voy a hacer es justamente agregarlas. El área va a seguir siendo el área 2 o el área 002, de esa forma. Y el número, fíjense, automáticamente el software me lopea o crea un loop de conteo de los accesorios y las válvulas. En este caso me dice que es la primera válvula globo que voy a tener, por lo tanto asigno la etiqueta, ¿sí? El área 2 es una hand valve y es la válvula globo 01. Voy a hacer lo mismo con esta. Le doy clic, vamos a seleccionar el bloque exacto, asignamos la etiqueta igual al área 02 y el number va a seguir lopeando, en este caso también qué número de válvula es. Asignamos la etiqueta. Fíjense, voy a hacer el cambio de esta válvula. Como les digo, son bloques dinámicos. Selecciono la válvula y si quiero cambiar o quiero que sea otro tipo de válvula, bastaría con llevar el puntero del mouse hacia el menú interactivo del bloque y voy a hacer el cambio a una gate valve de esa manera. Ahora, si ustedes se fijan, la nomenclatura de GB y HA es diferente, por lo que voy a, en este caso, voy a llevar la válvula a este punto para insertar otra, para que ustedes vean la diferencia. Clic aquí. Aquí tengo un GB01, aquí tengo un GB que no tiene todavía propiedades. Voy a etiquetarlo. Igual área 02. El número de loop. Fíjense que ya inserta automáticamente el conteo. Este era el GB01 y este va a ser el GV02. Asigno y ya tiene, en este caso, el etiquetado correcto. Si yo cometo un error al querer forzar de que esto sea el 01, fíjense qué es lo que sucede. Al asignar la etiqueta, el software me va a decir que ya existe o que no puede haber dos componentes de esa misma clase que tengan la misma etiqueta.
Cada componente tiene una etiqueta única, me dice. Entonces el software me dice que ya existe etiquetado con ese valor, por lo tanto vuelve a hacer la corrección. Inclusive si yo pongo aquí 006 y vuelvo a lopear, va a volver al estado del conteo que tiene el software por defecto. De esa manera, ¿sí? Es bastante práctico, bastante sencillo, como se han podido dar cuenta. Otra de las características también con este software es, como les digo, la inteligencia que tienen las líneas. En este caso voy a seleccionar un fitting para hacer una reducción concéntrica. Clic en este punto, nuevamente llevo clic aquí. Ya sabemos que cada uno de estos bloques va a heredar las propiedades, ¿cierto?, de la tubería. Ahora, ¿qué sucede si yo a este tramo le cambio de etiqueta? Ya no le digo que no sea 2 pulgadas, sino le voy a decir que sea 1 pulgada. Asignamos y el software automáticamente ha cambiado nuevamente las propiedades de ese objeto, de ese bloque, de ese instrumento. Ha heredado las propiedades de la línea automáticamente. Lo mismo sucedería si yo hago, en este caso, un etiquetado de manera diferente. En este caso voy a ampliar y quiero que se fijen bien qué es lo que sucede con el reductor concéntrico. Le doy clic en asignar. Se dieron cuenta que automáticamente el reductor concéntrico invierte su posición. En este caso ya no sería una reducción, sino una ampliación. Es la forma didáctica de cómo funciona el software, ¿sí? Es bastante sencillo. Todas las operaciones que estoy haciendo ahora son similares para todos los instrumentos y herramientas que existen. Tenemos un template de tamaño A1. El borde que ustedes ven aquí está dentro y enmarcado dentro de una hoja tamaño A1, de esa forma, en donde nosotros podemos hacer llenar también algunos datos que nos hicieran falta. Esto se hace en la creación del proyecto y automáticamente el template hereda también esas propiedades y las coloca directamente acá, ¿sí? Algo que también hace interesante el software es que al nosotros poder dibujar o estar dibujando por completo un PIN-ID, se nos puede pasar de que no hayamos hecho una conexión completa. Entonces, ¿cómo le damos salvedad o cómo podemos ubicar algún error que nosotros hayamos cometido? Para eso el software tiene ¿cómo se llama?, un pequeño subprograma que se encarga de la validación, ¿sí? Le voy a dar clic aquí en Run Validation y el software está leyendo toda la información de mi proyecto. En este caso les diré que dentro de este proyecto yo tengo aproximadamente 5 PIN-IDs y cada uno de esos 5 PIN-IDs está leyéndolos, está obteniendo la información y va a determinar, en este caso, los errores que yo tenga. Eso también, la validación también se puede hacer dibujo por dibujo, pero en este caso he mandado a que me valide todos los DWGs que ya tenía. Voy a ir nuevamente a mi área 02, área de proceso, que es el DWG que estamos viendo aquí, y me salió una lista de errores, ¿sí? Por ejemplo, me dice que aquí tengo una línea que no tiene terminación. Fíjense, yo le doy clic, el software me va a llevar automáticamente hacia donde está ese error. Si yo le doy clic en este punto, me va a llevar nuevamente a esa opción. También a por ejemplo, me dice que le está faltando el área de proceso a esta línea. Le doy clic ahí y también me va a llevar hacia ese punto, ¿sí? También va a encontrar las polilíneas, las líneas que tenga. Eso se puede modificar también para que el software no los detecte. También me dice que tengo conectores de página que están sueltos sin conectar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de este conector que dice que no tiene una conexión hecha, al igual que no tiene conectado hacia otro PIN-ID. Entonces es de manera rápida y sencilla, podemos encontrar los errores dentro de nuestro dibujo, podemos corregirlos. Voy a suponer de que este sea el error. Fíjense, dice no terminal lanes, o sea, no tiene terminales. Voy a tratar de corregir un error que es mucho más sencillo de corregir. Vamos a hacer el ejemplo con voy a agregar en este caso un pequeño equipo. Se me ocurre colocar de esta forma. Simplemente le voy a
llenar los valores que me está pidiendo, ¿sí? De esa forma, y haré la conexión con el equipo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a mover esto un poco a este lado para que me deje el área de trabajo. Voy a agregarle una etiqueta a async tag y ya está. Asignamos nuevamente y fíjense qué es lo que sucede cuando yo hago la conexión hacia este punto. Selecciono la línea, voy clic aquí y clic aquí. Fíjense, no se olviden que este es el error que nosotros estamos revisando. Nuevamente le doy clic en actualizar. El software va nuevamente a hacer la revisión de todos. Voy a validar solamente este Pian ID. Está revisando toda la información nuevamente y fíjense que ya no me aparece este error que estaba acá, ¿sí? Estaba justo en No Terminal Lines y ya no está porque ya hice la conexión con otro equipo. Por lo tanto el software me dice que ya hice una conexión correcta. Entonces para eso me sirve la validación. Es muy interesante en ese rubro y es bastante sencillo de utilizar. Otra parte que también es interesante es utilizar la base de datos. Para eso voy a entrar al Data Manager y fíjense que aquí me va a salir el listado de todos los materiales que están dentro de mi proyecto. Se me ocurre hacer una búsqueda de válvulas, en este caso válvulas checks. Ahora me dice que el software, que tengo 3 válvulas de ese tipo insertadas. Quiero ver en qué parte están cada una de ellas. El software me va a llevar automáticamente a cada una de esas líneas, ¿sí? Voy a alejarme un poquito para que vean cómo hace la búsqueda. Clic aquí. Esta vez estamos haciendo una búsqueda de todas las válvulas checks que se encuentran dentro de mi modelo. Y así. Entonces lo mismo sucede con cada uno de los accesorios que tengo ahí. Con los concéntricos. El que acabo de agregar vendría a ser este que agregamos último, ¿sí? Y lo mismo sucede con las líneas, con los controladores, con todos los bloques y líneas que se encuentran dentro de mi software. También se puede hacer una exportación a formato Excel para completar algunas propiedades que normalmente nos entregan los fabricantes y nuevamente retornar el Excel, importar la información y guardarla como nuestra. Bueno, eso es un poco de lo que les quería mostrar en este webcast. Más bien los invito para que se inscriban en el curso del AutoCAD Pian ID en su versión 2014. Está muy interesante para los profesionales que nos dedicamos a este rubro, al rubro del diagrama de procesos, control de procesos. Es muy completo. También dentro del software enseñamos, como les digo, las escalas, cómo poder determinar adecuadamente qué tamaño debe tener cada bloque, cada válvula, cada instrumento para que se vea bien dentro de nuestro plano. Algo que me olvidaba es que no existe versión en español del AutoCAD Pian ID. Todas las versiones son en inglés, así es que tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de idioma. Y algo más para finalizar y agradecerles por haber asistido a este webcast es que es un programa bastante completo, es muy fácil de usar y muy interactivo. Bueno, eso sería todo lo que les quería explicar en este webcast y los invito nuevamente a que se inscriban a la plataforma de TeamCloud. Gracias y nos vemos pronto.